Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Daniel, ¿cómo va todo? Estoy muy contento de estar acá, como siempre, les traemos noticias realmente interesantes. Sí, y en este capítulo nos vamos a enfocar justamente en lo que está pasando. Estamos probando diferentes formatos y la idea es que justamente cuando pensamos en el desarrollo del planeta, en particular de Latinoamérica, la pregunta es, bueno, ¿cómo las cosas que están pasando en el mundo de la tecnología, de la disrupción digital, la economía, energía, política, lo que sea, le está dando forma al mundo y, bueno, cómo Latinoamérica lo puede aprovechar para desarrollarse? Exacto, ¿cuál es el rol que podríamos jugar en el futuro? Así que vamos a tener una discusión bien interesante. Daniel, ¿con qué comenzamos esta semana? ¿Cuáles son las noticias que tenemos? Vamos a comenzar con una noticia bastante interesante que ocurre en Turquía. Tomás, Estuvo buenazo. el gobierno turco está el primer ministro, el ministro de Energía turco anunció que están ya casi por firmar un acuerdo para que China construya la segunda planta nuclear del país. Y es interesante porque la primera planta está siendo construida por los rusos. Es que yo cuando al principio leí la noticia, esto se da muy en este contexto de que Turquía siempre juega como rol ambivalente entre Oriente y Occidente. Está situado, ¿cierto?, justamente entre Europa y Asia, pero no solamente una bisagra geográfica, sino que también es como una bisagra política. No, porque recordemos que es miembro de la OTAN, que es el pacto más importante del West, De Occidente. de Occidente. Claro, este es un podcast latinoamericano, tenemos que mantener las palabras. Entonces, juega este rol que es un poco, lo vamos a analizar hacia los dos lados. Por una parte, es miembro de un acuerdo militar de Occidente, y por otro lado, su energía, sus proveedores de tecnología para generar su energía son China y Rusia. Creo que vale la pena también mencionar de que antes de que llegara a estos acuerdos con Rusia y con China, Turquía intentó primero lograr acuerdos con Estados Unidos. Y después de una serie de tratativas, Estados Unidos, por decirlo, no confió en entregarle este nivel de tecnología nuclear y está llegando a estos acuerdos con China y con Rusia, que son muy relevantes porque uno entiende de que cuando estamos hablando de energía, no solamente la dimensión, si lo queremos así, más estratégica en términos de quién dependes, sino que es una influencia política y militar. Sí, por supuesto. Siendo la energía nuclear tan técnica y cercana al mundo del armamento, lo que pasa también es que en el fondo son rusos y son chinos los que terminan operando estas fábricas. Es decir, no es como que capacitan a un montón de ingenieros turcos, lo hacen, pero el grueso, la parte central de los equipos son chinos. No, y son así rusos. Y cuando uno con los países que ya tienen la tecnología para tener una planta nuclear de fisión, están muy cerca de tener la tecnología necesaria para construir bombas ya. La mayor parte de la tecnología es enriquecer uranio y plutonio. Exacto. Y ya está esa capacidad instalada en el país. Entonces, sin ser un arma explícitamente, está quedando Rusia y está quedando China con el control de una tecnología potencialmente posible que puede generar bombas nucleares en un miembro de la OTAN. Exacto. Entonces es una cosa muy especial. No, y bueno, y en la previa de este podcast discutíamos con Daniel de cómo esto de una u otra manera puede ser una especie como de inspiración para Latinoamérica. Es decir, siempre pensamos, tal vez nosotros, no sé quién, el mundo de una manera media dicotómica, como que uno tiene que estar de un lado o del otro. ¿Está del lado de China o está del lado de Estados Unidos? ¿Es Occidente o era Rusia? Sí. Y es interesante como Turquía hoy día está negociando la compra de F-16 a Estados Unidos y al mismo tiempo está llegando a acuerdos para energía nuclear con las dos, comillas, potencias del este que hacen un contrapeso no solamente político, sino también como de visión de sociedad a Occidente. ¿Latinoamérica puede hacer lo mismo? Yo creo que tenemos mucho que aprender y uno a veces piensa que, mira, en Latinoamérica en realidad tenemos que optar por uno u otro, pero si nosotros fuéramos capaces de, como países, de más o menos tener planes en común, Latinoamérica tiene aproximadamente como el 7% del Producto Bruto mundial, tal vez un poquito menos, pero Turquía es 10 veces menor que Latinoamérica. O sea, tú dices, todo Latinoamérica combinado es 10 veces Turquía. Perfecto. Entonces, si un país como Turquía es capaz de jugar este juego y de obtener grandes réditos, digamos, de bailar con las dos partes, uno podría argumentar, tal vez Latinoamérica también puede hacer lo mismo, que es un poco lo que hace India. India ha sido muy hábil
en coquetear con los dos lados. Por un lado, están en el Quad, en esta alianza militar con Estados Unidos. Es cierto. Y por otro lado, es miembro del BRICS. Entonces, tal vez Latinoamérica lo que podemos hacer, y esta es una invitación, y los invito a que comenten, es decir, cómo nosotros aprovechamos este momento geopolítico para sacar partido como región. Y tal vez tenemos mucho que aprender de Turquía, sin yo ser un fiel seguidor de Erdogan. Yo creo que es interesante, por ejemplo, con estrategias muy diferentes lo que ha hecho Chile y lo que ha hecho Argentina. Si uno mira Argentina de una u otra forma ha vivido del FMI los últimos 20 años, ¿cierto? Sí. Más allá de lo que más de un argentino puede despotricar en contra del FMI, la verdad es que hacen el mejor negocio del mundo pidiendo plata y no pagando sus deudas. Sí. Buenísimo el plan financiero. Sí. Pero, al mismo tiempo, son de los pocos países del mundo que tienen un swap y tienen una serie de reservas en el Banco Central Argentino en renminbi, es decir, la moneda china. Sí. Es decir, es jugar con los dos lados. No, y ahora fueron aceptados en el BRICS. Desde el 1 de enero, Argentina es miembro oficial del BRICS, de este club de países que digamos que hoy día se le están oponiendo claramente al G7. Bueno, y por otro lado tenemos Chile, de que Chile, su principal socio comercial es China, ya no es Estados Unidos como 20 años atrás, y al mismo tiempo, en términos de alineación, si lo queremos más diplomática, filosófica, y en términos como de, tal vez, bagaje cultural, sí, sigue siendo un miembro mucho más alineado con Occidente, con Europa. Entonces, creo que de alguna manera la diplomacia o la Cancillería chilena ha sabido jugar ese juego entre lo político y lo económico, pero lo ha jugado bien. Y la pregunta, bueno, ¿cómo toda Latinoamérica puede generar mayores sinergias de cara a hacer esto a futuro? Dejamos el tema, los invitamos a que comenten. Tal cual. Oye, segundo tema. Sí. No sé si viste de que se descubrió una tremenda reserva de litio en Estados Unidos. Creo que es la más grande del mundo. Sí, se dice. O sea, para ponerlo en contexto y poner un par de números. Hoy día hay aproximadamente 88 millones de toneladas en reservas, ¿bien? Y siempre se ha hablado de que como que el triángulo de oro está de oro del litio. Sí, claro. El triángulo del litio está entre Bolivia, Chile y Argentina, entendiendo que también hay reservas en Sudáfrica y sobre todo en Australia. De hecho, hoy día Australia es el principal productor del mundo, ¿bien? Y lo sigue Chile. Pero las principales reservas históricamente están en Bolivia, Chile y Argentina. También hay en China, ¿cierto? Pero el punto es que ahora se descubrieron 22 millones en Nevada. Es decir, el estado al oeste de Estados Unidos, en la frontera con Oregon, pegadito a California. Y es interesante porque todavía está en estudio, está en una fase muy preliminar. Se habla de que podrían empezar a ser explotados el año 2026, pero nuevamente, como que cambia estas dinámicas de poder económico que uno en algún minuto pensó de que América del Sur podía tener de alguna manera el sartén por el mango y tener una cierta, ¿cómo decirlo así?, una buena palanca para el desarrollo y su desarrollo económico. Y chuta, si es que mañana Estados Unidos es autosuficiente en esto, hasta llegamos. Claro, acá es muy claro el impacto que esta noticia tiene en Latinoamérica, pero a mí me gustaría tomar esto que en principio podría ser una noticia negativa, desde el lado positivo. Yo creo que una tendencia o una tentación natural para los países latinoamericanos es depender de esos recursos naturales. Sí. Y yo escuché gente hace un par de años, cuando vino todo este auge del litio, con los autos eléctricos, con los carros eléctricos y con todo el auge de las baterías, estamos listos. Tenemos todos nuestros problemas solucionados. Y creo que eso es filosóficamente un error. Hay amplia evidencia de que cuando los países dependen de solo recursos naturales y de un recurso natural, a largo plazo eso es muy destructivo para la economía. Entonces, esto es un nuevo recordatorio de que no nos podemos depender de recursos naturales, de que no podemos tener esto. De hecho, la noticia, yo de la fuente que decía, America just hit the lithium jackpot, es como si fuera un casino. Exacto. Entonces no podemos tener economías que dependemos de casinos, de descubrir una mina aquí, de descubrir una mina allá, de que no la descubra uno Estados Unidos, y esto nos trae a la discusión de cuáles son los modelos de desarrollo económico y social de Latinoamérica, que no lo vamos a cerrar ahora, pero que es uno de los temas que a nosotros nos interesa discutir en este podcast. Exacto. Y además que vale la pena la reflexión que hacía Daniel en un contexto de mirar lo que ha hecho Latinoamérica hasta hoy día. Es decir, uno ve, por ejemplo, justamente el caso de Bolivia o Argentina, de que son tremendas potencias en términos de la capacidad de gas
natural que tienen, pero son relativamente exportadores discretos, ¿cierto? Es decir, no aprovechan todo el potencial que tiene, y uno cuando después ve otros países como México o como Venezuela, tienen un montón de reservas de petróleo, pero tampoco es que tengan una tremenda industria alrededor o que de alguna manera aprovechen todas las externalidades o generen mayor complejidad en su economía, porque finalmente lo que queremos, de nuevo, es mayor productividad para que eso se transforme en riqueza para la población y que estén todos mejor. Pero no se ha visto. Creo que es muy bueno el punto que hace Daniel de que efectivamente muchas veces, como se habla en economía, los recursos naturales pueden ser una maldición porque te hacen dormirte en los laureles. Sí. Y creo que hoy día nos pone la soga al cuello a Chile, Argentina y Bolivia, cuando de alguna manera el potencial comprador de todo este litio, como podía ser Estados Unidos, se transforma en autosuficiente y nos deja de necesitar. Exactamente. Bueno, pasemos a la tercera noticia. Sí, que va un poco en una línea relativamente similar, pero que tiene que ver con Europa. Estuve leyendo el otro día, no sé si lo viste, Tomás, que Europa está acumulando cantidades pero enormes de paneles solares de China. Europa está comprando cantidades gigantes. De hecho, la estimación que se hace hoy día es que hay tantos paneles solares acumulados en stock en Europa. ¿En serio? Como para los paneles necesarios para alimentar 20 millones de hogares. Hoy día no tienen tiempo para instalar esto, y los están trayendo desde China porque es muchísimo más barato, hasta 2/3 más baratos que los producidos en Europa. Lo cual pone a Europa en una posición muy complicada, porque Europa, por un lado, quiere lograr hasta el 2030 tener una gran parte de su producción eléctrica en renovables, pero por otro lado no quiere depender de China. Entonces, hay una discusión interna muy fuerte en Europa. ¿Qué se hace? Se le sigue comprando a China, que son paneles mucho más baratos y por lo tanto te ayudan a obtener estos objetivos, a alcanzar estos objetivos, o no se le compran, se produce todo internamente, pero a un precio mucho mayor, lo cual obviamente es peor para la economía. Lo que es interesante es que, claro, desde un punto de vista estrictamente económico, uno entiende de que lo que se busca y lo que se quiere es, con mayor comercio, generar mayor bienestar. Pero siempre hay una derivada, por decirlo así, política, que es que la dependencia energética, en este caso, de un no aliado político, puede ser muy complejo. Entonces uno dice, mira, yo quiero comerciar todo lo que quiero, pero cuando me doy cuenta que la verdad que todo el alimento que está consumiendo mi población lo estoy trayendo de un país vecino, me doy cuenta que tengo un tremendo riesgo. En una menor escala es cuando estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la fuente de infraestructura para tu energía? Sí, y en particular en este caso con China, que se aleja cada vez más diplomáticamente de Occidente. Había un CEO de una importante empresa de paneles solares en Europa que decía, la energía solar es libertad, pero si no viene de un autócrata. Entonces, el punto que hacía él es que China hoy día no es confiable y hay una discusión muy profunda, y por lo tanto Europa no debe depender de China ni siquiera, aunque sea muchísimo más barato. Sí, es complejo porque al mismo tiempo es como cuando uno tiene la mejor de las voluntades y como dicen por ahí, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y uno por querer ser más verde excesivamente termina cayendo, tropezándose con política. Me recuerda el caso de España, de que España justamente teniendo un gran ímpetu y teniendo una agenda muy sustentable, generó una serie de subsidios hace 10 años atrás para que la industria solar creciera muy rápidamente, pero lo que terminó haciendo es que pagó de más, es decir, puso tantos subsidios y los precios de los paneles bajaron tan rápido, de que el Estado español, se entiéndase, todos los españoles terminaron pagando de más, claro, en un montón de subsidios, que los únicos que ganaron fueron los productores de energía, que no solamente tenían un buen precio en el mercado, sino que además tenían un subsidio estatal. Sí, es un dilema muy complicado. ¿Cuánto depende de los países extranjeros? Estaba leyendo, por ejemplo, relacionado con esto, Singapur va a empezar a comprarle a Australia energía. El 15% de toda la energía de Singapur, del país completo, que es una ciudad, pero del país completo, va a venir de una sola planta solar en Australia. Entonces, por cierto, va a ser la planta solar más grande del mundo, que multiplica por 10 la capacidad de la segunda planta en India. ¿En serio? Sí, bien increíble. Tomás, no sé si lo viste, un cable que va desde Australia hasta Singapur, bajo el mar, y que va a llevar directamente esta electricidad desde Darwin, en el norte de Australia, hasta Singapur. Tú ves que esos son más de 4.000
kilómetros. Ese es el largo completo de Chile en un cable submarino. Bueno, imagínate el día de mañana que por la razón que fuera, Australia ya no es amigo de Singapur. ¿Qué hace Singapur? ¿Qué hace con esto? Entonces, claro, hoy día es muy ventajoso, se va a producir a muy bajo costo en Australia. Singapur está adquiriendo 15% de nueva energía a muy buen coste, pero con riesgos. Pero es interesante porque por el lado político uno dice, mira, qué interesante, qué bueno, y qué buena señal el compromiso de Singapur de aliarse con un país occidental, por decirlo así, como Australia, y todo lo que ello conlleva en términos de valores políticos, ¿cierto? Es decir, oye, creemos en una democracia, más allá de que Singapur no es una, y por lo tanto hay todo un tema, si lo queremos, de prosperidad y libertad que podríamos aplaudir. Y por otro lado también la inspiración para Latinoamérica, como diciendo, nosotros perfectamente podríamos estar haciendo eso con Estados Unidos o con otros países, porque si ya estamos hablando de cables submarinos que transmiten electricidad a 4.000 kilómetros, pasado mañana vamos a estar pensando lo mismo para 20.000. Sí, por supuesto. Entonces, esto se viene con todo. México sí. podría estar exportándole energía a Europa, o Chile podría estar exportándole energía barata a Colombia. O a China también, y digamos, tener este baile de los dos lados de manera efectiva. Y ahí es importante el punto de que tú vas. Australia obviamente tiene una ventaja por la cantidad de sol que recibe, pero nosotros acá cerca al Triángulo Mágico, exacto, tenemos una cantidad de sol increíble, y si somos capaces de exportar esa energía, obviamente hay oportunidades que sean. Está bueno. Oye, cuarta noticia, Daniel. Cuarta noticia. Vamos con el IPO. El IPO de ARM. ARM es uno de los grandes productores de chips, sea en el fondo CPUs, ¿bien? O GPUs, es decir, de procesadores gráficos, ¿cierto? Y lo que es interesante, y por qué trajimos esta noticia con Daniel, era porque en el fondo salieron a la bolsa, ¿bien? Fue la salida a la bolsa la mayor en los últimos 2 años en la bolsa de Estados Unidos, pero lo que era interesante que encontramos que valía la pena comentar es cómo llevamos décadas hablando de toda la disrupción digital, pero siempre mucho más desde el mundo del software y desde el mundo de las aplicaciones, y veíamos como Google, como Facebook, como Microsoft, como incluso Tesla, eran de alguna manera las niñas lindas de esta discusión. Claro, las Big Tech eran todas tech de software en particular. Claro, y eran tech muy orientadas al consumidor. Sí. ¿Bien? Y encontramos interesante cómo sale a la bolsa, genera noticia, el que haya salido una empresa de infraestructura, una empresa que de alguna manera hace chips. Y justamente cuando en otros capítulos, que vale la pena tal vez que ustedes escuchen, la conversación sobre el rol de Taiwán y toda la geopolítica en torno a eso, es como hoy día aparece un nuevo competidor en el mercado, pero que es de infraestructura, que es de chips. Y en este mundo donde la inteligencia artificial se empieza a hacer cada día más relevante en el desarrollo económico de los países, tener buenos proveedores de chips hace la diferencia, y que aparezca, o que mejor dicho, que crezca un nuevo proveedor, porque no es nuevo, ¿cierto? Pero que crezca y se transforme en la primera liga, es relevante. O sea, eso estábamos comentando fuera de cámara con Tomás, que los últimos 2 o 3 años han sido tremendos para los productores de chips. O sea, desde la importancia que tiene TSMC en Taiwán hasta el rol que ha tomado NVIDIA. Comentábamos, pero hace 5 o 10 años era una empresa importante y lo que fuese, pero no era este rol principal y fundamental al nivel de las grandes tecnológicas. Hoy día NVIDIA es, yo creo que seguro de las 5 empresas más importantes del mundo, y la razón de esto es que los grandes modelos de inteligencia artificial necesitan muchísimos chips de este tipo para ser entrenados. Entonces hay un auge enorme, y no solamente en el lado económico, sino que también en el lado geopolítico. Los países están poniendo mucha atención en estas empresas. Bueno, de hecho, lo que hemos hablado, Estados Unidos está haciendo mucha inversión en poder construir fábricas de microchips en Estados Unidos. Lo interesante es que ARM es una empresa inglesa, es decir, está basada en Reino Unido. Y también el otro ángulo que era interesante era cómo el mercado le cree. Es decir, se hizo el IPO, la acción salió a $51 y al final del primer día estaba en 63. Sí. Es decir, subió un 25%, que por un lado es un mal negocio para los dueños de ARM, que uno de los principales accionistas es SoftBank, pero por otro lado te habla de cómo el mercado le crea esto. ¿Bien? Sí. Vale la pena tal vez hacer una explicación al respecto. Cuando una empresa sale a la bolsa, ¿cierto? Lo que hace es que más o menos estima en cuánto vale el paquete de acciones que va a sacar. Y el mercado responde diciendo, estamos de acuerdo con usted en que su paquete vale 62 billions o no vale eso.
Y lo interesante es que salieron a la bolsa a $51 y el mercado pensó que valían más. Y normalmente es un buen símbolo de que crezca un poco, un 4, un 5%, pero cuando crece un 25% el mismo día, de alguna manera es como el mercado le cree mucho, pero por otro lado fue un mal negocio para quien salió a la bolsa. Exactamente, es raro eso. O sea, no es raro, pero se equivocó mucho la consultora que ayudó al cliente. Entonces, no, yo quería hacer otro punto de un poco de explicar por qué la industria de los microchips es tan importante relacionado con la inteligencia artificial. A la hora de tu producir capacidad en los modelos de inteligencia artificial se llama lo que tiene la santísima, un poco en referencia a la Trinidad, que es que tú necesitas 3 cosas: buenos algoritmos, mucha data y mucho poder computacional. Los algoritmos es lo que tú puedes mejorar, pero que básicamente, digamos, durante los últimos años se ha ido mejorando, pero no está ahí la verdadera razón de la explosión de la inteligencia artificial. La explosión de los últimos 4 o 5 años se debe a que tenemos mucha más data y mucho más poder de cómputo. Pero como la data es algo, por ejemplo, la internet es relativamente pública, todos pueden acceder, lo que más determina tu capacidad para producir modelos poderosos de inteligencia artificial es cuánto poder de cómputo tú tienes. Entonces, si nosotros aceptamos la tesis de que la inteligencia artificial va a ser una de las grandes fuentes de poder económico y político, básicamente hoy día la carrera de los países y de las empresas es por tener mucho poder de cómputo. Y va a ser los próximos, esto que estamos viendo ahora de la importancia de la industria de los microchips, no va a ser más que incrementarse en los próximos años. Entonces, ojo con eso, y creo que es importante entender esa tendencia para la gente que nos ve y nos escucha. Y llevando el punto nuevamente a Latinoamérica durante un segundo es, bueno, ¿dónde están las fábricas de microchips en Latinoamérica? Una de las grandes noticias hace 20 años atrás, a finales de los 90, fue cuando justamente Intel abrió una de sus fábricas, o su principal fábrica en Latinoamérica, o sea, perdón, para abastecer el mercado de Latinoamérica en Costa Rica. ¿Bien? Y me acuerdo en ese minuto que estaba entre Costa Rica y Chile. Y fue todo un tema si es que los países ponían incentivos en ese minuto o no, o le daban beneficio a Intel. La pregunta hoy día, bueno, ¿cómo juega ese póker Latinoamérica? ¿Cómo hacemos para no depender o sí depender de un proveedor? ¿Cómo hacemos para tener buenas relaciones comerciales? No sé si ustedes se acuerdan, pero durante la pandemia fue un gran tema a la hora de chips desde lavadoras hasta computadores personales, la escasez de chips que habían por todas las restricciones logísticas. Entonces uno dice, el día de mañana, o mejor dicho, el día de hoy, el nivel de dependencia que tenemos para nuestro estándar de vida de quién nos provee chips o no, es importante. Y de nuevo, y tal vez hemos hablado de la energía, pero tal vez el gran punto de negociación del futuro, o quien tenga los chips, va a ser quien tenga el poder. Y no veo esta discusión en los líderes latinoamericanos. Deberíamos abrir que no es una locura, o sea, con un 7% del producto global, con alrededor de un 10% de la población global, ¿por qué no pensar en nosotros también ser una potencia de productora de chips? Sí. Ahí, bueno, jugando un poco de abogado al diablo, vamos a decir, bueno, es que tal vez no eres tan productivo, pero la pregunta es, bueno, no tiene que ver con tú como Latinoamérica ser productivo, sino que también tú como Latinoamérica generar las condiciones de inversión para que quienes sí son productivos y quienes sí tienen el conocimiento quieran instalarse acá y aprovechen, por un lado, los costos menores a la hora de producir, y por otro lado también la ventaja logística y de uso horario. Uno como que se le olvida de que Latinoamérica, estando en el mismo uso horario de Estados Unidos, es una tremenda ventaja. Así es. Y por otro lado, en términos geográficos, estando tan cerca de Estados Unidos y tan cerca de Europa y pasado mañana de África, que va a ser otro polo de desarrollo enorme, la oportunidad está ahí. Es decir, estamos al lado de África. Sí. Además con estos cables submarinos hoy día, datos en energía. 2 segundos. Oye, último tema de hoy día. Tenemos una noticia del espacio exterior. Sí, yo quiero terminar como última noticia de hoy con una noticia de esperanza. Ok. No sé si es esperanza la palabra que yo usaría, pero... No, vamos. Tú sabes, Tomás, que a mí me gusta mucho la ciencia y creo que la ciencia es capaz de hacernos soñar y hacernos darnos inspiración. Y en una noticia que es muy preliminar todavía, pero que si llegara a confirmarse sería probablemente las noticias más importantes de la historia. La NASA anunció que su telescopio espacial James Webb, que se lanzó hace un par de años, detectó en un planeta, en principio, compuestos químicos que solo pueden ser producidos por vida. No. Entonces,
queda mucho estudio, hay que confirmar esto, pero, y hay que hacer otras observaciones para confirmar esto, pero básicamente lo que el James Webb puede hacer es ver la frecuencia de onda y hay ciertas, hay maneras de que ciertos compuestos químicos generan un signature, que se llama una firma, ciertas descomposiciones en la frecuencia de onda, y eso te permite saber qué compuestos químicos hay en los otros planetas. Y lo que se encontró fue dimetil de sulfuro, o DMS, en el planeta K218b. Muy que está muy lejos. Está muy lejos. Y en la Tierra, ese compuesto es producido solamente por seres vivos, en particular por fitoplancton. Bueno, de hecho también leí de que parte de lo que se había identificado es que había metano y CO2. También, que son también compuestos que generalmente están asociados a la vida. Claro, es decir, no se generan, entendamos algo, ¿cierto? Cuando se generan los planetas, ¿cierto? Y esto es algo que le fascina a Daniel, se generan un montón de compuestos químicos, pero que son normalmente átomos, es decir, son las moléculas elementales. Estamos hablando de hidrógeno, de helio y después de hierro y así, ¿cierto? Es decir, es posterior al desarrollo de moléculas más complejas. Hay moléculas complejas que se pueden producir en el espacio y hay moléculas complejas que creemos que son solamente a partir de procesos biológicos. Ese es el punto. Estas moléculas en particular en la Tierra son solo producidas por procesos bioquímicos. Y es decir, no conocemos que el CO2, por ejemplo, o el metano... Es que tiene que ver con el equilibrio. Si es que no hubiera vida, el nivel de CO2 sería mucho menor. Entonces, como que no hay en el equilibrio, se equilibraría en otras cantidades. Igual, esto tiene que ver, esto ya estamos casi como sección de Divergente, pero ya estamos como pensando, o sea, hay un montón de supuestos de escenarios alternativos que simplemente no conocemos. No, por supuesto. O sea, por eso que hay que hacer más estudios y lo que se va a empezar a hacer ahora es observar ese planeta con otros instrumentos para ver si hay otros signatures, otras firmas. Pero es muy interesante esto de que si fuera cierto, de que efectivamente... Ahora, para aclarar, esto significa que es vida lo más probable microbiana. No estamos diciendo con esto que hay vida inteligente, no estamos diciendo con esto que hay una civilización en ese planeta. Vida, o sea, vida... Algas, lo más probable. Algas, que ya sería un tremendo avance encontrarlo, porque hoy día en la comunidad científica hay un acuerdo casi total de que debe existir vida al menos simple en otra parte. Lo hablábamos en otro capítulo sobre las probabilidades de que exista vida. Sí, hay tantos planetas y vida, al menos a nivel simple, todo pareciera indicar que la evolución química te conduce a niveles de complejidad